Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase con una oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe, igual como todos los demás que están participando en esta clase. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, pedimos. Amén. Pues déjame comparto mi pantalla. Un momentito aquí. Bueno, esta tarde o esta noche vamos a seguir nuestro curso. Estamos estudiando el libro de Hechos, el inicio de la iglesia cristiana, y hoy nos vamos a enfocar en la lección 2 sobre el día de Pentecostés. Realmente vamos a tener pronto 3 reuniones donde vamos a hablar sobre el día de Pentecostés. Hoy y la semana que entra vamos a hablar de eso. Entonces, depende cómo nos va hoy con el tiempo, pero usualmente esta lección se va a extender hasta la siguiente porque queremos hablar sobre el de hablar en lenguas y cosas así, que puede haber dudas y preguntas. Entonces, hoy y en estos días va a haber mucha oportunidad. Les recuerdo de las reglas y política que tenemos y principalmente acuérdense que les voy a poner en muda, no sé, por favor, si cuando les pongo en muda, no es porque no quiero que hablen, es porque uno no se da cuenta del ruido que puede estar en el fondo. Entonces nosotros para tratar de evitar eso, ponemos a todos en muda. Pero si usted quiere hacer una pregunta, participar, así va a estar mejor la clase. Lo más que uno participe, la más participación de ustedes, lo mejor que va a ser la clase. Entonces, por favor, les animo que participen y que hagan preguntas y todo eso está muy bueno. Quiero iniciar un poco con un repaso y también hablar un poco sobre el proyecto final. Si usted es nuevo a Academia Cristo, a lo mejor no, esto va a ser algo nuevo. Si ya ha tomado varios cursos con nosotros, ya sabe el proceso. Cada curso de Academia Cristo termina con un proyecto final y para poder recibir crédito por haber tomado el curso, uno necesita cumplir con el proyecto final. El proyecto final para este curso va a ser un examen de 8 preguntas. Pero yo les voy a dar las preguntas de antemano. De hecho, si usted vea las grabaciones de las clases, va a ver las preguntas. Hoy mismo vamos a ver 2 de las preguntas, si Dios permite. Y realmente es una pregunta para cada lección. Entonces, repaso para la lección número 1. ¿Se acuerda? Vimos el martes que la ascensión de Jesús al cielo, y ahí Jesús habló con sus discípulos antes de ascender al cielo. Y la pregunta que quería hacer con ustedes, como un repaso de lo que vimos el martes y algo para profundizar un poco, cuando estamos viendo lo de la iglesia cristiana, ¿qué piensa? ¿Cómo respondería? ¿Qué finalidad o qué propósito tiene la iglesia?
Dolores, por favor, Dolores primero. Yo pienso que la finalidad o el propósito que tiene la iglesia es la salvación, conocer al Salvador. Ok, ¿puede explicar un poco más salvación o cómo? O sea, que uno mismo conozca al Señor o sí, por favor. La salvación, sí, reconocer lo que hay que hacer y qué no hay que hacer, lo que vemos en lo que es la ley y el evangelio, conocer la ley y el evangelio, conocer lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros en este mundo. Ok, entonces parte de eso es conocer a Jesucristo, nosotros queremos conocer a Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto. Katia levantó la mano, Narda también, por favor, Katia. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Sí, para mí la finalidad de la iglesia es que la iglesia predique a Cristo para la salvación de todos y prepare a todos los que componen la iglesia, a todo el cuerpo, para preparar justamente a las personas para recibir a Cristo. Como dice en Mateo 28, ¿no? La gran comisión. Ok, la gran comisión. Vamos a ver esa y yo creo bueno, primero primero Narda y después vamos a ver la gran comisión y otra que se hace referencia a Dolores. Por favor, Narda. Sí, pastor, que pues eso es lo que nos envió el Señor Jesucristo a todos. Desde aquel tiempo dijo que vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, a través de nosotros y de que pues estamos aprendiendo más de la palabra de Dios, pues podamos hablarle a la gente del Señor Jesucristo, de que el único camino es el Señor Jesucristo y que nadie va a ir al Padre sino a través de él. Ok. Ahora vamos, gracias Narda, gracias a ustedes tres. Ahora vamos a ver dos secciones de la Biblia rápida para considerar esto. La primera está en Juan capítulo 20. Estamos aquí en Juan capítulo 20, llegando al final del Evangelio de Juan. Nota, aquí vemos la resurrección. Jesús aparece a María Magdalena. Jesús aparece a los 12, la incredulidad de Tomás. Entonces, todo eso es lo que está pasando el domingo de resurrección. Y al final de este capítulo, el apóstol Juan incluye una paréntesis. ¿Alguien puede leer estos dos versículos? Están en la pantalla. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Quién puede leerlos? Yo, pastor. Por favor, Luz. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muy bien, muchísimas gracias, Luz. Nota aquí el propósito, pero ¿a qué se refiere? Lo que está escrito en este libro, la Biblia, ¿verdad? Específicamente aquí Juan está hablando de su evangelio, pero esto es algo que podemos aplicar a toda la palabra de Dios. Estas cosas que están aquí se han escrito para qué, al propósito, para que ustedes crean, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es para que gente crea, que conozcan y crean a Jesucristo, ¿verdad? Eso es. Entonces, sin la Biblia, no podemos conocer a nuestro Salvador. En otras clases hablamos de
con el conocimiento natural y el conocimiento revelado de Dios. Conocimiento natural es lo que nosotros podemos ver en la naturaleza. Yo vivo acá en Miami. Es una área con mucha belleza natural. Sin duda, alguna vez ha visto algo en un programa, una película, algo en internet de las playas, los árboles, todo esa, las palmas en Miami. Cuando uno ve eso, lo increíble, ¿verdad? Ustedes también en sus países conocen lugares así con belleza natural. He tenido oportunidad, privilegio visitar a muchos de sus países y yo sé que hay lugares increíbles en sus países donde uno ve eso y dice, wow, qué impresionante. Y vemos eso y dice, un ser poderoso hizo este mundo, ¿verdad? No puede ser un accidente. Entonces, ese es el conocimiento natural, ¿verdad? Está escrito en el corazón, ¿verdad? Todos saben que hay ciertas cosas que no se debe hacer. No tiene que ser uno cristiano para saber por naturaleza que es malo matar a otros, ¿verdad? Otras personas. Pero entonces ahí está la ley escrita en los corazones, vemos la naturaleza, ese es el conocimiento natural. Pero nunca vamos a conocer a Jesucristo sin la palabra. Entonces la Biblia tiene el propósito para que nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Este es muy importante. Jesús Salvador, Jesús el persona que nació de la Virgen María, y el Cristo se refiere al Mesías. Cristo y Mesías es la misma palabra, solamente son de dos idiomas diferentes. En el Nuevo Testamento siempre dicen Cristo, en el Antiguo Testamento Mesías, porque en el Mesías en el hebreo, Cristo es griego. Y sería como Michael, mi nombre Michael, en español Miguel, ¿verdad? Mismo nombre, dos idiomas. Y Jesús es el Cristo, o sea, Jesús es el Mesías, el prometido, el ungido, escogido de Dios, el prometido. Ese es Jesús. La Biblia existe con ese propósito. Pero, entonces, ¿qué? Pues, y alguien, Katia hizo referencia a la gran comisión, que son las últimas palabras, las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Entonces, últimas palabras, finales de Juan, vimos últimas palabras de Mateo. Dice, aquí los 11 fueron a Galilea. Esto es poco antes de que Jesús ascendió al cielo, a un monte, y él está ahí, lo adoraron, ¿verdad? Y Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que Él les he mandado. Entonces, hacer discípulos, eso es hacer seguidores. Bautizar y enseñar todas las cosas que yo he mandado, todo lo que está en la palabra de Dios. Esa es la comisión grande, ¿verdad? Nosotros somos llamados para llevar a cabo esto, que es, lo dijo Dolores y dijo Narda, queremos que la gente conozca a Jesucristo. Entonces, es hacer discípulos, bautizar, enseñar. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario en cuanto al propósito de la iglesia? Además de la gran comisión. Perdón, no vi Rodolfo, por favor. Sí, profesor. Según lo que tengo entendido en la escritura también dice
que la iglesia tiene la misión de ser columna y baluarte de la verdad, según está escrito. Ok, entonces, una de las cosas, y eso es parte de enseñar todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia. No va, y si la Biblia dice algo o si la gente dice algo que va en contra, pues vamos a decir, no, la Biblia dice tal, ¿verdad? Queremos ser seguidores de Jesús. Muy bien. Jair, por favor. Sí, pastor, es precisamente el propósito de la iglesia es dar las enseñanzas tal cual están escritas ahí en la palabra de Dios, ¿no? Ya de pronto usted lo había dicho, pero pues quería también decir eso. Ok, gracias. Gracias, Jair. Sí, no queremos añadir ni quitar nada. ¿Verdad? Eso, finales del libro de Apocalipsis, habla de eso, que no vamos a añadir ni quitar nada. Un pasaje más que quería mostrar, y esto aquí muestra un poco más sobre otra cosa que vemos aquí, acerca de la propósito de la iglesia. Esto está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses final. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Tesalónica. Más adelante vamos a hablar sobre esa visita a Tesalónica. No estuvo allá mucho tiempo, pero aquí dice, nota lo que dice, versículo 9. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Entonces, nota ahí, sí, Dios, él queremos, pues ahí lo que acabamos de decir. Pero aquí en la última pasaje, versículo 11, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros como en efecto lo hacen. Eso es otra parte de nuestro propósito como iglesia. Por eso en el libro en la carta a los Hebreos dice, no dejen de congregarse, sino estimularse hacia las buenas obras. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? Queremos animarnos los unos a los otros, estar unidos, ¿verdad? Y una unidad real, no fingida, pero esa es algo que queremos. Y la última cosa es la adoración, ¿verdad? Queremos adorar a nuestro Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Y podemos hacer eso juntos. Entonces, ahí está algunas cosas para considerar, pero la pregunta aquí, yo animo que usted considera esta pregunta va a aparecer en el proyecto final. ¿Ok? El proyecto final va a tener 8 preguntas. Una de esas preguntas va a ser, ¿qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Yo lo que voy a buscar es una respuesta que no es así. Yo no le voy a dar exactamente qué decir, pero usted puede repasar esto o puede desarrollar su propia respuesta a base de lo que estamos diciendo. Baudilio, por favor. Profesor, ¿qué versículo es que usted acaba de nombrar ahorita? Disculpe. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Del 5 al 11. Capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Gracias, profesor. Ok. Vamos a seguir ahora y vamos a comenzar a ver lo que es el día de Pentecostés. Entonces, vamos ahora con el día de Pentecostés y antes de ir a la historia y las preguntas, un poco como para captar, permíteme compartir algunos detalles sobre el día de Pentecostés. Aquí puede ver 2 secciones donde en la Biblia habla de cuando Dios instituyó el día de Pentecostés.
en Levítico capítulo 23, versículos 15 al 22. Estas palabras, todo el libro de Levítico fue escrito cuando los israelitas estaban al pie del monte de Sinaí. Entonces necesitamos regresar en el pasado, hace 3,450 años por ahí. 3,450 años, o sea, 1,450 años por ahí, antes de que nació Jesucristo. En ese entonces, el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavos. Si conocen la historia en Génesis, Dios promete a Abraham que va a ser una gran nación. Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob, Jacob es padre de varios, y ellos ahí van a vivir en Egipto durante los tiempos de José, el hijo de Jacob. Viven ahí y están ahí varios siglos y crecen a ser una nación grande. Algunos piensan que puede haber sido una población de entre 1 o 2 millones de israelitas cuando salieron de Egipto. Pero la nación de Egipto ya esclavizó a los israelitas y ellos entonces estaban ahí, pero Dios manda a Moisés, pasan los 10 plagas, sale el pueblo. Dios hace un milagro grande en el Mar Rojo para salvar al pueblo de Israel, y ellos ahora cruzan el mar y llegan al monte de Sinaí. Y ahí el evento famoso es en ese monte, es donde reciben los 10 mandamientos. Pero recibieron mucho más que solamente los 10 mandamientos. Recibieron todas las leyes de cómo vivir como el pueblo de Israel. En otros cursos hablamos más de eso. Pero aquí la razón que quería conectar, el día de Pentecostés fue una fiesta instituida por Dios en los tiempos de Moisés cuando estaba al monte de Sinaí. Ahí puede ver en Deuteronomio 34, Moisés hace referencia a lo que pasó un poco antes de que él muera, y Levítico 23, ahí está las citas directas. Pentecostés, ¿qué significa? Pentecostés quiere decir simplemente 50. 50. ¿Por qué? Porque fue 7 semanas desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Entonces, esa fiesta de Pentecostés. Entonces, la Pascua se celebraba la Pascua para recordar la salida de Egipto. Y ahora Pentecostés. Y ahora Pentecostés. Aquí. Perdón, vi el mensaje de Miguel. Deuteronomio solo hasta 34. Sí, se parece que esa cita entonces está equivocada. Aquí tengo Deuteronomio 16. Perdón, yo. Sí, Dios, este es el más importante, Levítico 23. Levítico 23. Déjame checo eso. No lo tengo aquí. Pero déjame, yo checo eso de Deuteronomio después para ver cuál es la correcta. Pentecostés quiere decir 50. De hecho, la Biblia en los tiempos de Jesús, ellos usaban una Biblia que había sido traducido al griego. Es la palabra que encuentra en esa Biblia, la Septuaginta, para 50. 7 semanas después de la Pascua celebraban esta fiesta. Y también era conocida como la fiesta de las semanas porque eran 7 semanas, o sea, 50 días. Y fue una fiesta de cosecha. Ellos
descansaban y cosechaban. De hecho, si usted está hoy en día todavía en Israel, en esas fechas, estamos hablando de finales de mayo, principios de junio, en esas fechas es cuando se celebra el día de Pentecostés. Y si usted visita a Israel todavía hoy en día, va a ver que se están haciendo la cosecha. Es la temporada allá de la cosecha. Y entonces la gente llevaban ofrendas al templo, y la gente era una fiesta donde muchos hacían peregrinación y vinieron de muchas partes para ese propósito de dar las ofrendas a Dios, dándole gracias por su cosecha. Ahora vamos a considerar la historia que vimos en Hechos capítulo 2. Y vamos con las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Déjeme lo busco aquí y después Katia, por favor. Adelante, Katia. Ya, profesor. Primero, los apóstoles, el Espíritu Santo, los judíos, la multitud y los varones israelitas que son partos, edamitas, medos, judíos de Ponto, Capadocia, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, Cirene, de romanos también, cretenses y árabes. Y también menciona al profeta, a los profetas y siervos y siervas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún personaje para añadir de esta historia? Luz. Adelante, está en muda. Ya. Adelante. Perdón, pastor, tenía el celular así desconectado. No se preocupe. ¿Tenía otro personaje que añadir? Bueno, yo también tengo la multitud. Ok. La multitud, los judíos, los 11 apóstoles. También mencionan a Joel, lo mencionan ahí. José. Ok, a Joel. Sí, a Joel. A Joel y a José. Dios Espíritu Santo. A José. Ok. A Joel sí veo. Por favor, Dolores. Gracias, Luz. Ok, yo tengo los 11 apóstoles, todos los habitantes de Jerusalén. Tengo a Juan, a José llamado Bersabás, a Matías, a Judas y a Espíritu Santo y a... Okay. Sí, está ahí viendo lo que era de la segunda parte de la segunda, o sea, la última parte del capítulo 1, ¿sí? Ahí es donde menciona a Barsabás y Matías, José, Barsabás, sí, ok. Sí. Pero estamos enfocados en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 21. Por favor, gracias, muchísimas gracias. Dolores, ¿alguien que no fue mencionado todavía? Dolores. Sí, o sea, es Hechos 2, del 1 al 21. Sí, algún personaje. A ver, gracias, Dolores. Narda, ¿algún personaje? Los elamitas faltaron. Ok, elamitas. Esa era de parte de la...
Elamitas está viendo a la sección de la gente de Judía, Capadocia, punto. Ah, sí, Medos y Elamitas, sí, ok. Otro más que no escuché, a lo mejor se mencionó, pero yo no lo escuché, es si nota aquí en la cita el profeta Joel. Entonces, cuando Pedro, perdón, sube a enseñar, él hace referencia a unas palabras de Joel y ahí nota que él dice que habla de toda la humanidad, los hijos e hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas, menciona ahí. Vamos a avanzar. Ok, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Personajes. Aquí está un mapa primero de esa referencia de la gente que venían de todas partes. Se nota ahí en la historia. Había gente que escuchando y decían, ¿cómo es que lo oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, pues eran gente de muchas diferentes partes. Aquí está Jerusalén, pero era una fiesta grande y judíos que vivían en todas estas regiones distintas habían venido a Jerusalén para esta fiesta. Ellos habían hecho peregrinación para la fiesta. Ahora, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Hola, Sí, adelante. buenas noches. Aposento alto, el campo de sangre, el cielo, el viento, el fuego, la tierra y el vapor de humo y las lenguas. Muy bien, muy bien. Ahí está al inicio. ¿Alguien más? ¿Algún otro objeto? Tenemos las lenguas. Sí, a ver, algo que no se mencionó. A ver, vamos a dar Félix, por favor, Félix. También el vino, el sol y la luna, las lenguas repartidas como fuego, el viento recio que soplaba y la casa donde estaban sentados todos los apóstoles y los discípulos. Ok, muy bien. Sol y luna, ahí hablando de la fin del mundo, la cita de Joel. Y sí, el viento, cuando entró, y el ruido, dijo el estruendo. Muy bien. Algo más que falta, que no ha mencionado. Pastor, Adelante, Sandra. no sé si ya mencionaron vapor de humo. Vapor de humo. Sí, vapor de humo. Ok. Está hablando de... Sí, también lo indica ahí, donde creo que enseguida de lenguas, está vapor de humo. Bueno, así lo vi yo, ¿verdad? No sé. Sí. Sí. O la luna. Y los demás, pues sí los tengo. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que falta? Katia. Sí, viento recio y el mosto, que lo mencionó como vino Félix, pero no sé si es lo mismo. Vapor de humo y el mosto fino. A ver. Viento recio. Sí. El viento recio. Ok. Muy bien. ¿Algo más para añadir? Las tinieblas nada más. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos a... Y la tierra también. No la mencionan ahí. La tierra se llenó. Ok, sí, gracias, Luz. Señales en el cielo y señales en la tierra. Ok. Muy bien. Está en el versículo 19, pastor.
Sí, Unos 26. haré prodigios en el cielo y en la Ajá. tierra. Se verán señales de sangre, de fuego y de vapor. Vapor de humo. Sí. Ok. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Dónde ocurrió esta historia? Sandra. En Jerusalén, pastor. En- Creo en el aposento alto donde se congregaban, pero en sí Ese- en Jerusalén. Sí, y están en Jerusalén y todo ahí también Jesús había dicho, ¿verdad? Regresan y esperan en Jerusalén hasta que viene el Espíritu Santo. El Muy Espíritu bien, Santo. muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? Katia. En el año 1450 antes de Cristo, después de las 7 semanas después de las 7 semanas no es 7 semanas, perdón, 50 días, como dice, Sí. 50 días después de la muerte del Señor. Sí, sí, y fue instituido esta fiesta de Pentecostés 1450 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. Pero aquí, esto fue, este día de Pentecostés fueron 50 días, 7 semanas después de la día de resurrección, que fue la Pascua. Entonces, 50 días después. Y piensa, Jesús estuvo 40 días con los discípulos. ¿verdad? Entonces, Jesús resucitó, está 40 días con sus discípulos y después Jesús asciende al cielo. Los discípulos tenían que esperar 10 días más. ¿verdad? Llega el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Jesús. Y eso es cuando ocurre esta historia. ¿Cuál es el problema en la historia? Jair. Sí, pastor. Por lo menos yo identifiqué dos problemas dentro de la historia. Y el primero es que se buscaba el reemplazo de Judas por el que iba a ser el sucesor de él como apóstol, ¿no? Y eligieron pues a Matías. Y el otro es que se produce el derramamiento del Espíritu Santo, pero sin embargo muchos tomaron esto como burla, ¿no? Especialmente los que venían de afuera, que venían de otras naciones, pero que pues eran judíos. Y les dijeron que incluso era borrachos. Sí. Ok, entonces, y aquí otra vez estamos enfocados en Hechos 2, 1 al 21. Entonces, viendo a esa parte, el problema aquí habla de que sí, algunos se burlaban, ¿verdad? Y otra cosa, un detallito ahí donde que en cuanto al cuándo ocurre esto, nota que cuando sube Pedro a hablar, él dice, no estamos borrachos, pues son las 9 de la mañana. Entonces, no solamente sabemos que esto ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús, sino también a las 9 de la mañana. Algo más en cuanto al problema. Luz, por favor. La confusión que tenían en el momento de las lenguas. Ellos se confundieron mucho al escucharse entre ellos mismos el don de lengua que tenían. La confusión que hubo. Entonces, ellos aparecen unas lenguas como de fuego, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿verdad? Sí, ellos se confundieron bastante. Ajá. Y se veían confundidos la gente. ¿Por qué? Porque los oían hablar en su propia lengua y dicen, ¿no son galileos? ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? No sé, un peruano, un colombiano, mexicana, ¿verdad? Y va a China y de repente lo vean y lo escuchan hablando
perfectamente el chino, ¿va? Ah, eso es interesante, eso es sorprendente, ¿va? Entonces, estos hombres de Galilea están de repente hablando en estos diferentes idiomas. Sí, ese es el problema que yo veo, la confusión cuando ellos comenzaron a hablar en sus mismas lenguas y se sintieron confundidos. Ellos mismos estaban confundidos porque estaban hablando el idioma si ellos eran galileos. Muy bien, gracias. Félix, y después vamos a seguir. Félix, por favor, problema aquí. ¿Quiere añadir algo, por favor? La llegada del Espíritu Santo no fue cualquier cosa, fue con muchas señales y ruidosas. Inclusive los judíos que habían llegado a celebrar la fiesta del Shavuot a Jerusalén, eran los judíos que habían salido sus familias en la diáspora y habían regresado a cumplir una peregrinación. Estos se sorprendieron que estos galileos, personas que no tienen educación, que son de un estrato social bajo, hablaban el mismo idioma de ellos, el mismo idioma de los lugares de donde ellos procedían. Y entonces ellos pensaban, algunos, que estaban ebrios y que eran personas que estaban haciendo escándalo. Pero el Espíritu Santo dio muchas señales y muy ruidosas para su llegada. Ok. Entonces, aquí la llegada del Espíritu Santo fue problemática. ¿Qué piensa? Fue muy sonora y llamó la atención. No es un problema que llegue el Espíritu Santo, pero él llegó haciéndose notar, llegó, como dicen vulgarmente, pateando al perro y al gato. Ok, gracias. Vamos ahora a repasar esta historia, comenzando en Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es la primera cosa que ocurre? Y luego, ¿qué pasó? Después, paso por paso, queremos ver el orden de los eventos. ¿Quién puede hacer este resumen? A ver, Félix. Está en muda. Perdón, Félix está en muda. ¿Puede prender su micrófono? Ya. Ahora sí. Los eventos que ocurrieron en esta historia son la venida del Espíritu Santo, la muchedumbre que se estaba presente junto con los judíos de la diáspora que habían llegado para la Pascua en Jerusalén y el Shavuot. Y vieron y oyeron la llegada del Espíritu Santo y también el discurso de Pedro. Ok, sí, gracias. ¿Quién quiere añadir algunos detalles en cuanto a los eventos ahí? Jair, por favor. Yo coloqué cuáles eventos ocurrieron en esta historia, por lo menos 3 cosas, pastor. El derramamiento del Espíritu Santo. Seguido a ello, esto se vuelve un acto público, porque debido de que hablaban precisamente la lengua de los que estaban allí, de judíos prosélitos de otras partes del mundo, se volvió un acto público al escucharlos ellos hablar su lengua natal. Y Pedro tiene que dar su primer discurso explicando esto y toma como palabra pues la palabra escrita en Joel. Ok, gracias, gracias. Luz Dari, por favor. Hola. Sí. Pues yo lo veo al inicio. Bueno, primero los apóstoles fueron obedientes y fueron al aposento alto, como Jesús les había dicho, fueran al aposento alto y esperaran a la venida del Espíritu Santo. Estando allá, el Espíritu Santo se derramó en forma de lenguas y la multitud que estaban atentos, ellos se aterraron porque eran las 9 de la mañana y entre ellos se comentaban que estaban ebrios porque están hablando diferentes lenguas. Entonces, debido a eso, Pedro
tomó la vocería y dijo, varones, ustedes están aterrados que estamos ebrios. No. Entonces ahí donde él empezó a predicar a más de 120,000 personas. Después de que ya ocurrió esto, a partir de ahí ya los que recibieron la visita al Espíritu Santo, que fue en forma de lenguas de fuego, a partir de ahí ya no estaban solos, porque ya el Espíritu Santo ya los iba a seguir guiando a ellos. Así lo veo yo. Gracias. Gracias, Luz Dari. Dijo, Pedro sube y habla a una multitud de personas, ¿verdad? Sabemos la cantidad, dijo más de 120,000. ¿Dónde sacó eso? 120. 120 personas, profes. Sí, fueron 120. 120 creyentes. Ah, los creyentes en... Okay. Está hablando entonces reunidos con él. Okay. En esos días estaban estaban reunidos, eran como 120 personas. Entonces, esos eran las personas, los creyentes que estaban ahí antes del día de Pentecostés. Entonces, tal vez simplemente escuché mal, porque aquí el día de Pentecostés, él está hablando a mucho más que esos 120 creyentes, ¿verdad? Porque vamos a ver la cantidad de personas que son bautizadas al final de este día, pero eso es para la próxima clase. Abel, por favor. Adelante. Profesor, buenas noches y todos los compañeros presentes. Puedo añadir algún detalle que dice en el versículo 2, dice de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban, ¿no? Creo que no fue viento, sino ha sido como un estruendo, dice, ¿no? Como un estruendo de un fuerte viento. Entonces, de repente ese detallito sería cuestión de aclararlo un poco. Y este evento ocurrió en el mismo día del Pentecostés, ¿no? Y otro de los detalles era que ni bien que el Espíritu Santo ha estado ya con ellos, entonces en primer instante la predicación es acerca del arrepentimiento como tal Jesús los había mandado, ¿no? Eso nada más. Sí, entonces de repente lo que creo que dice ahí Abel es que dice un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa. Pues sí, dice, ¿qué dice? De repente estaban ellos todos en este mismo lugar. Probablemente el lugar, la casa probablemente estaba cerca del templo porque pues ahí iba a estar la multitud, ¿verdad? Entonces, de repente un estruendo como de un fuerte viento. ¿Qué hace ese estruendo? Viene del cielo, sopla y llena toda la casa donde ellos están. Y entonces aparecen lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posar sobre cada uno de ellos. Usualmente se ve eso como sobre la cabeza, pero es sobre cada uno de ellos. Hay algunos detalles ahí que si vemos y leemos con cuidado todo lo que dice ahí, pues queremos solamente decir exactamente lo que dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasó? Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas. ¿Y qué pasaba? Los demás los entendían, ¿verdad? Ellos no estaban hablando en algo que no se podía entender, sino eran idiomas que la gente en Mesopotamia, la gente en Capadocia, la gente en los medos, los elamitas, ellos podían entender. Decían, mira, ellos están hablando en nuestras lenguas acerca de las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y algunos están tratando de razonarlo, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad?
Aquí no tiene sentido, dice, están borrachos. Pues eso, ¿cómo? O sea, uno que es borracho no quiere decir que entonces puede hablar, puede hablar el francés, o puede hablar el chino. Muy bien. Seguimos. Pregunta 7. ¿Se resuelve los problemas que mencionamos? ¿Cómo? Katia, por favor. Sí, profesor, se resuelve especialmente el de la confusión que tuvieron, ¿no? La reacción que tuvieron por ese viento recio que vino sobre ellos. Entonces Pedro inmediatamente se levanta y da un discurso en el que aclara a todos los varones israelitas que estaban presentes que no estaban borrachos ellos, que ellos estaban actuando por el poder del Espíritu Santo, y hace toda una historia, ¿no? O sea, los transporta en la historia para aclararles todos los detalles al respecto. Ok. Muy bien. Gracias. Entonces, sí, el problema que la confusión, pues Pedro predica, predica y explica, y la siguiente lección vamos a ver más de esa predicación y más de esa explicación. Muy bien. ¿Alguien más sobre los problemas? Algo más que dice ahí, nota lo que dice Pedro, ¿verdad? Primero, no somos borrachos, él está explicando eso, no es que estamos borrachos, apenas son las 9, y más bien, esto es lo que dijo el profeta, o sea, lo que él está explicando, lo que está pasando ahora, ya el profeta Joel, que ellos conocían, que está en el Antiguo Testamento, había hablado sobre esto, que en los últimos días va a derramar el Espíritu sobre toda la humanidad y van a profetizar. ¿verdad? Profetizar, una cosa para recordar de esa palabra profetizar, nosotros hoy en día usamos la palabra profetizar solo para hablar de eventos en el futuro. Pero profetizar, los profetas no solamente hablaban de cosas del futuro, sino también predicaban, proclamaban el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, ahí cuando dice que hijos e hijas de ustedes profetizarán, no está hablando solamente de hablar de cosas que van a pasar en el futuro, sino en proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Y la otra cosa aquí, nota en esta cita de Joel, esta cita de Joel es como, tiene los eventos que ocurren al inicio y final de esta época en el cual nosotros vivimos, los últimos tiempos. El día de Pentecostés es el inicio, ¿verdad? Aquí es cuando comienza la iglesia cristiana, es el inicio de la temporada del Nuevo Testamento o los últimos tiempos. Ahora ya no estamos esperando la llegada de Jesús, hablando de su primera venida, sino estamos esperando su regreso, ¿verdad? Como él dijo que yo voy a volver. En el Antiguo Testamento estaban esperando la llegada del Salvador prometido. Nosotros ahora estamos esperando el regreso. Entonces ahí los primeros versículos se refiere al día de Pentecostés, pero los últimos, versículo 19, haré prodigios en el cielo y en la tierra. Se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá. La luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. Esa aquí, ahora el profeta está saltando al final. Cuando al final de esta época, esta era de los últimos tiempos, va a regresar nuestro Señor Jesús. Y hay unas referencias al final del mundo. Jair, por favor. Profesor, ¿podemos equiparar este pasaje que toma acá el apóstol Pedro en su discurso, al igual que la misma palabra escrita ahí en Joel, y lo podemos comparar con Mateo capítulo 24, las señales antes del fin? Sí, por eso, sí, exactamente. Podemos, y eso es lo que cuando uno está tratando de entender la palabra de Dios, debe tomar una parte y compararlo con otra parte, y ahí se da cuenta. Esta profecía de Joel hace referencia a el día de Pentecostés, o al inicio y final de esta era o esta época en la cual estamos viviendo. Dolores, por favor. Sí, yo tengo más que dar una pregunta, profesor. Adelante. Esos dones que da el Espíritu Santo, hoy día los sigue dando. Pues derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Eso, sí, ¿verdad? Derrama el espíritu. Hijos e hijas profetizan. Si entendemos la palabra como ellos lo usaban, que no estamos solamente hablando de cosas de futuro, sino es hablando de la predicación, sí, ¿verdad? Y nosotros, o sea, nosotros predicamos, proclamamos a Jesucristo y también profetizamos siempre y cuando, acuérdense, no vamos a añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Entonces, no es así diciendo que hay una revelación más, no. Pero si yo, ahorita que yo estoy hablando del fin del mundo, diciendo, mira, aquí hay señales del fin del mundo que Jesús va a regresar, pues estamos hablando del futuro. Entonces, sí, las otras cosas de aquí dice prodigios en el cielo, bueno, ahí ya está llegando a los finales del mundo, las señales que verán al final del mundo. Pero habrá predicación, sí. Y de las visiones y sueños, Dios no promete que siempre va a haber eso. De hecho, si alguien dice que tuvo un sueño, una visión, acuérdense, nunca puede contradecir a la palabra de Dios. Si es algo que no está en la Biblia, entonces, cuidado porque es algo falso. Narda. Gracias, Dolores. Narda, por favor. Pastor, mi duda es prodigios. ¿Prodigios qué significa? O sea, en el cielo, o sea, ¿qué es, pastor? Déjame, un momentito aquí. Prodigios no son señales poderosas. ¿Cómo cuáles? Sí, algún prodigio es algo que va más allá de las cosas normales en la naturaleza. O sea, algo como un milagro. Espiritual. Pues, a ver. Un momentito aquí. Pastor. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre y fuego y de vapor de humo. Acuérdense lo que acaba de mencionar de finales de este mundo, que al final del mundo va a haber señales así, cosas que son sobrenaturales, cosas que porque se va a acabar la tierra.
Por favor, ¿alguien tenía un comentario? Pastor, disculpe, de repente podría acotar cuando dice prodigios. Claro, esta profecía me parece que se refiere a los últimos tiempos, próximos ya a la venida del Señor. Y cuando dice prodigios, son eventos que van a ocurrir o son eventos sobrenaturales nunca antes vistas en los cielos, ¿no? Son señales de la proximidad de la venida del Señor. Sí. Sí, gracias. Estaba buscando aquí una cosa. Un momentito, déjame comparto mi pantalla. En Mateo capítulos 24 y 25, Jesús enseñó estas palabras durante la Semana Santa. El martes de la Semana Santa, él estaba saliendo del templo y va regresando a Betania y está hablando con sus discípulos. Y puede leer todo el capítulo 24 y 25 para ver Jesús hablando sobre el final del mundo. Pero aquí dice, comenzando el versículo 29, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, ya hasta el final, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta de los cuatro vientos, desde un extremo al otro extremo. Ellos juntarán a sus elegidos. Nota algunas cosas aquí que vimos primero en la ascensión de Jesús. ¿Qué dicen los ángeles? Jesús va a regresar igual como se fue. Y aquí Jesús está diciendo, al Hijo del Hombre va a venir sobre las nubes del cielo. La otra cosa es referencia a lo que acabamos de leer de Joel, de los eventos ahí que va a haber en la naturaleza. El sol oscurece, la luna dejará de brillar. Y cuando uno ve esas cosas puede provocar cierto temor o miedo, pero si lee todo esto, capítulos 24 y 25, verá, realmente es algo que es para el bien del creyente. Nos espera algo mucho mejor en el paraíso cuando ya estamos con nuestro Señor. Por favor, Desi, adelante. Pastor, una inquietud ahí. Lo escuché que usted dijo que hay que tener cuidado porque en estos tiempos no se profetizarán. Y en Joel, en el versículo 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Por favor, pastor, acláreme, disculpe. Sí, es lo que quería decir, gracias, porque quiero estar claro con esto. Cuando él dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, esa palabra, profetizar, nosotros cuando pensamos eso, muchas veces pensamos solamente sobre hablar del futuro, pero la palabra en sí, el profeta proclama la palabra de Dios. ¿verdad? El profeta, ¿qué decía? La palabra de Dios venía al profeta y el profeta entonces sale y dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos profetizando, cuando yo comparto la palabra de Dios con otras personas. Y esa palabra de Dios puede ser sobre el pasado, la llegada de Jesús, la creación, el problema del pecado que impacta a toda la humanidad. Puede ser sobre el presente,
¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué significado tiene para su vida? Y puede ser sobre el futuro, aquí que estamos viendo Mateo 24, 25, anunciando qué es lo que está por venir. Pero no debemos pensar que aquí está diciendo, va a venir otras personas que van a decirnos cosas que la Biblia no dice. Porque la Biblia dice claramente, como vimos en Juan capítulo 20, aquí tenemos todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación y no es que vamos a añadir ni quitar nada de la predicación. Entonces, no es que aquí dice, vamos a profetizar, pero acuérdense, el profeta proclama la palabra de Dios. Entendido, pastor. Gracias. Muy bien. No, bien, gracias. claro. Okay. Gracias, Desi. Gracias, pastor. Ya estamos llegando casi al final. No se preocupe, yo sé que no llegamos a la otra segunda parte de esta lección. Eso era algo casi inevitable. Hay mucha información y por eso acuérdense, hay 8 lecciones, pero tenemos 10 oportunidades de reunirnos. Entonces, cuando yo doy este curso, casi siempre tomo 3 reuniones para ver todo el día de Pentecostés, porque es tan importante. Entonces, hoy estamos viendo el día de Pentecostés y las 2 reuniones de la semana que entra también vamos a ver al día de Pentecostés. Ahorita voy a explicar eso un poco más, pero una pregunta, veo a Luz Tari con su mano levantada. Vamos con usted. ¿Cuál es su comentario? Después vamos a la conclusión para esta noche. Bueno, para concluir, creo que esas son las señales del fin. Dice que en los últimos días habrán falsas, profetizarán. O sea que se van a levantar muchas falsas doctrinas. Sí. Entonces, esos son señales y como usted está reiterando de que la palabra, tenemos que ser muy cristocéntricos, ceñirnos en la palabra, no quitarla ni ponerlo. Sí, debemos de estar preparados de que sí se van a levantar falsos profetas y para que no seamos engañados, de ahí la importancia de la sensibilidad a la voz de Dios, para que no nos engañe, para que no nos seamos engañados. Sí, gracias, bien dicho. Y para concluirnos, entonces, pensando en eso, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, un poco del contexto. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a iglesias en Galacia. Se parece que fueron iglesias establecidas por Pablo durante su primer viaje misionero. Y ya después de que él sale, él enseñó, vienen otras personas que quieren añadir cosas. Por ejemplo, ellos querían obligar a todos seguir ciertas reglas que ya no tenían que seguir. Entonces, Pablo escribe una carta hacia ellos y nota que dice, esto es el inicio de la carta casi, dice, me asombra, yo Pablo, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes de lo que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero, y aquí, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente de los que hemos anunciado, quede bajo maldición. ¿Verdad? Nadie puede anunciar algo que no ha sido anunciado por Dios en su palabra. Entonces, si alguien de nosotros de Academia Cristo y hasta un ángel del cielo, cualquier persona que no, eso nos hace, si añadimos, si permitimos el evangelio, ya caemos en error. Y Pablo tiene palabras muy fuertes para ese tipo de personas. Por eso nosotros en Academia Cristo es una prioridad para nosotros nunca añadir ni quitar nada de la palabra de Dios, aun cuando las cosas van más allá de nuestra mente humana. Simplemente decimos, ok, Dios, tú eres el Padre, así lo has dicho, amén, lo aceptamos. Muy bien. A ver, Jair.
Sí, Por pastor. favor. Un último aporte pues a la charla que usted nos ha dado, y es que justamente hoy por hoy se ve en muchos lugares donde se va a culto que la gente va no por oír la palabra de Dios en el mensaje que se predica como tal de la palabra, sino que van a saber qué les profetiza, entre comillas, el profeta, ¿no? Porque precisamente como que fuéramos dados a que nos adivinaran o nos predijeran como el futuro. Y es lamentable eso. Gracias, muchas gracias. Es correcto, es correcto. Y por eso, como dijo antes, hay que estar atentos con eso, con mucho cuidado. Rodolfo, por favor. Sí, profesor. Lo que estaba viendo es la palabra usada para profecía en la parte justamente de Hechos 2 en el Nuevo Testamento. Una traducción más literal dice que se traduciría mejor como vuestros hijos y hijas hablarán como voceros, dice. La palabra gracia se traduciría más literalmente como vocero. Sí, creo que, a ver, déjame checo eso mientras, Yuri, tenemos que terminar con yo sé, es muy interesante el tema, pero también quiero respetar los tiempos de todos. Yuri, por favor. Bueno, primero que nada, decir que hay varias cosas que salieron de mí de dudas. Sin embargo, hay cosas que claramente me gustaría hablarlas, pero como dice usted, por el tiempo, no sé en qué minuto, o mandar un chat interno porque quisiera saber por qué las personas muchas veces denotan que hablan en lengua y algunos hasta se jactan de que hablan en lengua. Y a veces en las iglesias hay un desorden con el tema de las lenguas. Yo nunca he hablado en lenguas y no creo ser no hijo de Dios por no hablar en lenguas. Tal vez tengo otras cosas que Dios también pone en nosotros. Pastor se quedó pegado, no sé si me está escuchando el resto. Sí, estoy escuchando y lo otro también, que la admiración de que las cosas vayan mal o que de pronto alguien hable una cosa distinta, no puede ser una alteración, porque si no, nosotros mismos seríamos mentirosos o no entenderíamos lo que dice la Biblia. Porque claramente la Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber gente que va a cambiar la Biblia, la palabra va a ser cambiada. Y ahí tenemos que tener cuidado porque tenemos una profetisa que habla por sí misma, que es la Biblia. Así lo entiendo, pastor. Muy bien. Aquí para ya concluir. Yuri, gracias a todos por su participación. El martes vamos a hablar sobre ese tema de las lenguas. Entonces, el martes vamos a hablar de eso y eso lleva a su tarea. La tarea para el martes es leer Primera de Efesios, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al, pues, la verdad, para el martes puede leer todo el capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Siempre me gusta leer un poco más para entender el contexto. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12. Esa va a ser la tarea. No hay video que tiene que leer, o tiene que ver, perdón, no hay video porque vamos a todavía seguir con esta tema porque quiero profundizarlo. Como menciona, muchos de nosotros hemos tenido experiencia con personas y ese de hablar en lenguas y qué tiene que ver. Entonces, vamos a estar
el martes, entonces vamos a iniciar viendo las preguntas de consolidar, aplicar esta historia y vamos a hablar sobre el tema de las lenguas. Y eso es lo que vamos a hacer el martes. Y entonces su tarea es 1 Corintios capítulo 12. Okay, ¿cuáles son sus preguntas? Okay, entonces hasta ahí vamos a llegar. Esta noche vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias. Estamos escudriñando tu escritura y tú nos dijiste por medio de tu apóstol Juan que en tu palabra es donde llegamos a conocer a ti. Estamos escudriñando la escritura y tú nos dices ahí que nunca debemos cambiar el evangelio o torsionar el evangelio. Solamente debemos predicar lo que tú dices. Y eso es lo que queremos hacer. No queremos añadir ni quitar nada. Queremos ser fieles y proclamar, profetizar fielmente tu palabra. Ayúdanos en eso, Dios. Pedimos tu bendición sobre nosotros para que conozcamos por medio del estudio de tu palabra, te conozcamos mejor. Pedimos, Dios, que envíes tu Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra, fortalece nuestra fe, abre nuestros corazones y nuestras mentes para que entendamos mejor tu palabra. Y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Tú sabes todo lo que estamos pasando. Cada uno de nosotros tenemos retos, dificultades que estamos pasando en este mundo, porque es un mundo lleno de imperfección y nosotros también somos imperfectos y pues debido a eso nunca va a estar fácil ni perfecto la vida acá. Y Dios, te pedimos que estés con cada uno de nosotros, nos ayudes, nos proteges según tu voluntad y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues amén. Muy bien, muchísimas gracias por su participación, muy buena participación. Acuérdense, es como una pausa. Vamos a seguir el martes con lección 2, parte B, y porque es un tema tan importante. Dios los bendiga, que tenga excelente. Dios les bendiga, profesor. Feliz noche, profesor. Dios le bendiga, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Feliz noche, feliz noche. Sí, buenas noches, Luz. Buenas noches. Bendiga, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Miguel, buenas noches. Jair. Hasta luego. Chao, pastor. Buenas noches. Hasta luego. Luz, hasta luego. Dios lo bendiga. Amén. Jaime, buenas noches. Marlene, Dios te bendiga. Buenas noches. Baudilio, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Baudilio. Narda, buenas noches. Mari, Lidia y Mario, buenas noches. Abel, buenas noches, pastor, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tenga buen fin de semana. Miguel Ángel, que tengas buen fin de semana. Dios los bendiga a todos.